Saludos, gente, a todos. Nuevamente en el día de hoy nos encontramos y vamos a estar hablando de un tema bien interesante. Vamos a hablar de los problemas o las situaciones en caso de emergencia, cómo tú verificas una estructura, tu casa o un edificio, con mi gran amigo el ingeniero Félix Rivera, especialista, escuche bien, en daños estructurales. Venimos pronto. Saludos a todos, gente. Nuevamente hoy tenemos nuestro programa Tu Zona Segura para hablar de algo bien interesante y hoy comparte conmigo aquí el programa con un gran amigo, una persona de mucho respeto, y para mí es un honor que saque un tiempito y que podamos hablar de un tema tan importante como es la seguridad en términos estructurales de una residencia, de estas cositas que tú puedes observar o puedes ver en tu casa, pero no sabes cómo evaluarla, cómo la analiza. Pues mira, lo vamos a estar hablando con mi amigo, mi hermano, ingeniero Félix Rivera, ingeniero estructural y consultor en este tema que es importantísimo. Dino, don Félix, un gracias gusto de verdad estar contigo por y sacar gracias su por la tiempo. oportunidad. De verdad que sí, un honor. Y estábamos hablando fuera de cámara porque yo quiero que él me hable de su vida, porque hacen ya 25, 26 años que conozco al ingeniero Félix Rivera, ingeniero estructural, que son pocos en nuestra isla y que tiene un expertise que en un momento dado, recuerdo que para aquellos años, Dios nos dio muchas experiencias también en términos de, yo quiero que ustedes sepan que el grupo de búsqueda y rescate urbano de Puerto Rico, en esos momentos, obviamente cualquier situación de emergencia, un ingeniero estructural es importante porque es la persona clave para evaluar entrada, salida o el daño que haya en una estructura en el caso de una emergencia y cómo vamos a hacer esos reconocimientos. Pero por el otro lado, emergencias que han habido donde no tan solo por eventos de lluvia o por eventos de terremotos o temblores una estructura se pueda dañar, sino que han habido explosiones también, ha habido fuegos en estructuras donde en el camino Dios nos dio la experiencia y fuimos. El ingeniero Félix Rivera fue uno de nuestros ingenieros principales en nuestra salida ese 11 de septiembre del 2001, donde era nuestro ingeniero y el enlace con el plan de trabajo de ejecución de los 10 días que estuvimos allá trabajando en el World Trade Center con un grupo de hombres que fuimos a aquel lugar a hacer un trabajo y que era importante y la importancia que hay en términos de este tema. Y en ese sentido, el ingeniero Félix, de verdad, cada vez que hay cualquier tipo de evento dentro y fuera del gobierno, hemos estado en comunicación y esta persona de verdad es un honor poderlo tener aquí. Y quiero, don Félix, que la gente conozca quién es el ingeniero Félix Rivera, cómo nos envolvemos en este tipo de situación de emergencia. Y más adelante vamos a estar hablando de lo que son las evaluaciones en una residencia, que muchas cosas que a veces se dejan pasar, pero es importante que estén presentes. Así que, don Félix, gracias por estar aquí y hablemos un poquito de usted. Dígame, ¿quién es Félix Rivera? ¿Cómo usted pasa por este proceso de la ingeniería, que sabemos que es algo bien difícil, la ingeniería civil, estudiar o cualquier tipo de ingeniería, pero ese proceso de esa preparación que a diario usted tiene y la experiencia que Dios le ha dado, quiero que hablemos un poquito de eso. Nino, gracias por tenerme en tu programa. Para mí es un honor estar contigo. El honor es mío, de verdad. Tú estás convertido en un héroe nacional, una gracias, persona de verdad. Muy querida y muy reconocida Amén. por tus grandes aportaciones. Amén.
en todo lo que ha sido pues el manejo de las emergencias. Amén. Yo tuve la oportunidad en Puerto Rico de estudiar ingeniería civil, y después tuve la oportunidad de salir fuera de Puerto Rico y estudiar una maestría en estructuras. He trabajado en lo que son diseño, inspección y construcción de estructuras a lo largo de mi carrera. Estamos hablando casi 48 años. Está bien, sí, yo vi un poquito. He llovido un poquito desde Sí, acá. sí. En un momento dado, cuando uno empieza a estudiar ingeniería o cuando uno quiere estudiar ingeniería, uno entiende que las estructuras van a estar sólidas, van a estar seguras. Ujú. Y en un momento dado de mi vida, a principio, me doy cuenta que hay estructuras que han fallado, hay estructuras que existen los terremotos, existen los huracanes, existen los desastres naturales, las explosiones se consideran desastres Y el naturales. deterioro por años, porque también me consta, ¿verdad? Y le aprendí mucho. Yo tuve un tiempo que trabajaba en lo que era la construcción y diseño, porque tuve mi compañía en esto por 16 años, pero tuve que estar envuelto con ingenieros y conozco mucho el tema, pero cuando conozco a don Félix, fue una relación, ¿verdad? En términos de que sabemos que también los años de vida de una estructura tienen que ver muchísimo. Yo siempre lo comparo con aquel terremoto del 1918, que al día de hoy, y quiero que toquemos parte de ese tema en términos de los códigos de construcción, que ninguno, ¿verdad?, va separado del otro, ni ninguno, ¿verdad?, toma en consideración anular el que estaba, sino que han sido todos progresivos, y que si en el 1918 ese terremoto que hubo en el área del sector del municipio de Mayagüez, que sabemos que hubo unas condiciones, y estamos hablando que la tecnología ha avanzado muchísimo, pero si la construcción para esa fecha no hubiera sido buena, todos los edificios en términos de estructura de las fotos que se han podido recuperar, todos los edificios hubieran caído al suelo. O sea que hay vicios de construcción que se pueden dar, que no se hacen presentes ni a simple vista. Tú lo puedes observar, pero el ojo de un ingeniero, pues sí lo puede detectar. Hábleme un poco de esto. Nino, ahora que habla de ese terremoto del 18, gran parte de los daños también fueron ocasionados por lo que se llama el maremoto, el tsunami. El agua se retiró en el área noroeste, el área de Aguadilla, Aguada, y vino entonces y entró al pueblo y arrasando estructuras también. Ahora que estamos con el tema de la revisión de códigos y estamos en la legislatura con el tema de lo que son las zonas marítimo-terrestres, es importante que tengamos en cuenta que estos fenómenos han ocurrido y seguirán ocurriendo. Claro. Que las personas que están en las zonas costeras van a estar mucho más vulnerables a tener destrucción, más daño. Siguiendo lo que estabas hablando hace un rato, las estructuras tienen lo que se llama una vida útil. Una vida útil es, las estructuras están compuestas de varios ingredientes, elementos. Están los concretos, están las maderas, están los aceros. Cada uno de ellos tiene una vida en la cual se diseña, donde esa estructura es segura. Según va pasando el tiempo, esas estructuras están expuestas al medio ambiente y a los cambios climáticos, y está expuesta también a los eventos de huracanes, terremotos que las azotan. Hay que estar bien pendiente, como tú has hablado, que las estructuras hay que observarlas. Ellas van dando indicios de que ya se van deteriorando. Y algo importante, las estructuras cuando se construyen al día de hoy, se construye con un código. De aquí a 30, 50 años ya hay otros códigos. Normalmente tienden a ser mucho mejor que lo que teníamos. Así que las estructuras de los 60 tenían un código muy bueno, pero los códigos actuales son mucho mejores. Entonces hay que también pensar si esas estructuras en un momento dado vamos a tener que disponer de ellas, tumbarlas y hacerlas nuevas con código nuevo, o hacer lo que se llama atemperarlas a códigos actuales, hacer lo que se llama retrofitting a esas estructuras,
para alargar la vida, y lo que estamos viendo es que no estamos asegurando la estructura, sino asegurando y salvando la vida que está ahí adentro. Sí, claro. Es que es importante, nosotros estamos proponiendo un código dentro de la familia de códigos de Puerto Rico que incluye unas inspecciones, hay un término que se llama un milestone, unas inspecciones periódicas y una inspección a 30, 40 años de esa estructura más rigurosa, para entonces ver las condiciones en que está esa estructura y poder determinar si hay que hacer algún tipo de mejora, Claro. pero que esto sea por ley, Claro. no simplemente darle una pinturita al edificio. Hay que ver también, aparte de la estructura, los alrededores, Exacto. que son los suelos, el Escuche agua. bien esto, que esto es importantísimo, créame, porque como bien comenta, y me disculpa, ingeniero, el hecho de que haya un código ¿verdad? Nuevo o se esté buscando mejorar algún tipo de código, no significa que un código de construcción sustituya el otro, sino lo que hace es que valida los anteriores y que de ahí surgen diferentes ajustes que se pueden realizar para que ese tiempo de vida sea mayor, porque realmente en esencia, obviamente lo que es costero, sabemos que tenemos algo que no se quiere, ¿verdad? Por un lado, hablar el tema como cambios climáticos, pero si algo es claro, lo sigo recalcando, la naturaleza nos está dando un mensaje claro y la gente desconoce la importancia de que ese mensaje claro es que, mira, evalúa, analiza, no tan solo la estructura, sino que los alrededores, si surgen daños. La erosión costera es algo que obviamente va a afectar esa estructura que está alrededor, que se haya o no anteriormente, muchos años antes, se haya construido de esa manera y esas estructuras existen, pues la solución precisamente es esa, intentar y buscar la manera de mejorarla y mantenerlos ahí, no seguir construyendo, ¿verdad? En la costa. Pero por el otro lado, don Félix, los cambios de temperatura, tanto en el centro de nuestra isla también, eso de que haya mucho sol con estas altas temperaturas, pero también está esa humedad, también están estos eventos de lluvia, el que llueva mucho y cese, luego muchos eventos de sol y cese, estos cambios de temperatura, aparte de obviamente el suelo, que es lo que afecta a una estructura, ¿cómo esto ha cambiado al día de hoy y esas evaluaciones que ustedes realizan? ¿Cómo esto ha cambiado en términos de tú estar observando bien la estructura de tu casa o de un edificio? Estamos ante una realidad que la conocemos como cambio climático, calentamiento climático, y esa es una realidad que las estructuras están expuestas a eso. Y se afectan. Y se afectan. Se han estado afectando. El agua también es un factor que afecta los suelos, los cimientos, los alrededores. Mientras más construcción hay, menos percolación de agua hay, y más aguas tenemos, y el agua es uno de los factores que más afecta a una estructura, así es que tenemos que buscar la forma. Y la certificación en términos de construcción, don Félix. También. O sea, que no es que yo construya porque quiero construir en Tano Mascual, sino que es importante esto, pues yo recuerdo lugares donde las personas, por ejemplo, yo tengo un terreno, quiero construir ahí la casa de mis sueños, vamos, un ejemplo, o alguna estructura, y si no tomé en consideración, hay unos cambios de suelo que van a determinar que se pueda construir o no en algún lugar, y sabemos porque en varias ocasiones, ¿verdad? Hemos tenido que ir a hacer evaluaciones estructurales. Hábleme de esto un poco. Están los suelos, se hacen estudios de suelo, que son barrenos, para determinar el tipo de suelo que hay. Y está también el tipo de estructura que vamos a construir con sus pesos. Sí. Y vemos entonces el tipo de zapata, cimiento, que hay que hacerle a esa estructura para hacerla segura. Nosotros vemos que hay muchas construcciones que se llaman informales. Informales que pues de cada cual coge un poquito de cemento. Esto es mío, yo voy a construir aquí y no hay un proceso. Y no hay un proceso, no hay una evaluación, no hay un estudio. Muchas veces también cogen planos típicos que se hicieron, pero no los ajustan al solar, al ambiente donde están. Ahí entran esa problemática.
Nosotros vemos también cuando vamos a las partes más retiradas del área metropolitana, vemos las estructuras, por ejemplo, lo que llamamos zancos. Sí. Hay unos procedimientos y a través de las escuelas de ingeniería hemos podido lograr hacer unos manuales y están disponibles a las personas para que aseguren y le den más resistencia a esos zancos que llamamos, que son Sí. columnas esbeltas sin estar amarradas. Eso es bien, bien interesante, don Félix. Vamos a hacer algo, vamos a una pausa breve y regresamos con este tema, porque créame, el tiempo se nos va y yo creo que yo voy a tener que traer acá a don Félix varias ocasiones para que nos hable del tema, porque yo sé que hay mucha duda o preocupación en términos de tu estructura, así que mantente con nosotros, no te vayas, porque seguimos hablando con don Félix, ingeniero estructural, consultor en el tema, así que no te vayas, regresamos pronto. Saludos, gente, regresamos y como les dije, hoy estoy con el ingeniero Félix Rivera, ingeniero estructural, especialista en estructura y consultor. Trabaja también junto, mano a mano, con el Colegio de Ingenieros, con otros ingenieros más, da talleres, es una experiencia que he tenido con don Félix desde hace 26 años que lo conozco y sé que hay algo bien interesante en lo que es el tú ser ingeniero y las cosas que uno se puede encontrar, ¿verdad? En el field, como ingeniero civil o el ingeniero que sea. Pero cuando hablamos de estructural, quiero que sepan que en términos de una emergencia, una evaluación estructural de un ingeniero que tenga este conocimiento es bien importante. Y conozco a don Félix hace 26 años y sé que Dios le ha dado la oportunidad de tantas experiencias, no tan solo aquí, sino que, como les comenté anteriormente, en el World Trade Center, hubo en una ocasión este edificio, que yo sé que don Félix me puede dar más información de esto, que en la Florida sufre este colapso. Y allí pasó algo bien interesante, y es que mucha gente que vivía en este edificio se dieron y se percataron de unos daños estructurales que a través de ese vicio oculto que existía ahí donde construyeron, pues levantaron la mano, lo hicieron y había unas evaluaciones que después cuando se hacen estos análisis de qué fue lo que pasó, pues salen a reducir un montón de cosas. Oigan, y cuando esto pasó, hablo con el ingeniero y él estaba de vacaciones en la Florida y de allá me llamó y nos pusimos, porque todos estos detalles siempre nos han llamado la atención porque de ahí uno saca mucha información también. Y me dijo, mira Nino, yo voy a llegar allá a ver cómo es. Oye, se logró hacer una conexión. Llega don Félix allá, fue parte de ese apoyo en términos de esa respuesta. Y me gustaría que la gente supiera de esta experiencia porque hay gente que puede hacer algo sencillo en términos de evaluar daños que pueda haber en su residencia o en un edificio y a veces no se hablan, salen a relucir después. Esto me trae a la mente inclusive esta discoteca y esta situación que hubo en Santo Domingo, que también estuvimos en contacto con nuestro amigo Olivares allá, donde había una situación que la gente conocía,
pero se tapaba lo que estaba sucediendo allí y lamentablemente más de 200 personas fallecen en una estructura que tenía unos daños de hacían años. Y que sale el historial de ese edificio donde hubo hasta un fuego, estuvo cerrado un tiempo, 20 cosas que seguimos, ¿verdad? En la situación de qué fue lo que pasó, el peso, el daño, y a veces no se hablan estas cosas y es importante que las hablemos. ¿Cómo o qué mensaje podemos darle a la gente que nos esté viendo, don Félix, de cómo en cosas sencillas que puedan observar qué tipo de daño puede haber y la importancia de que levanten la mano y lo digan? Igual en el edificio, a lo mejor donde trabajan, y ahorita usted me comentó algo que es importante también de cómo en términos del suelo puede haber algo que yo pasaba por esta acera todos los días y hoy me di cuenta que la acera está como media doblada o que veo como que está media derrumbada o paso por esta calle todos los días y me estoy dando cuenta que como que el asfalto se ha despegado y se está como que desprendiendo un poco. ¿Qué cosas puede hacer una persona para levantar la mano, para solicitar que un ingeniero pueda hacer una evaluación? Y más aún cuando pueda haber un evento que estructuralmente pues haga falta de ese gran expertise como ingeniero estructural. Hay unas formas que vemos, por ejemplo, los postes de la luz, cuando los vemos inclinados, sí. eso es un indicio de que ahí puede haber algún tipo de deslizamiento, empezando a deslizarse los terrenos. El deslizamiento es algo que es una fuerza extrema que le ocurre a la estructura, que en la gran mayoría no están preparadas para aguantar o soportar esa presión que se ejerce en las estructuras. Es importante conocer los elementos básicos de una estructura, que son los cimientos, las conexiones entre los cimientos, que son las zapatas, las columnas, las paredes, los pisos y los techos. Esas conexiones hay que estar bien pendientes a que a la forma en que está, igual que los suelos y el solar y el área circundante a ese solar. O sea que cualquier observación que uno pueda ver en términos de, puede ser una grieta o algo más que un desprendimiento o algo que usted indique que pueda ser un alerta que haya que levantar la mano. Es importante el buscar la forma en ese momento de buscar consultar, porque estas cosas, hay muchos daños que son reversibles, que uno puede virar para atrás, arreglarlo, pero hay muchos daños que son irreversibles. Y peligrosísimos. Y peligrosísimos. Eso es lo que tenemos que evitar. Las construcciones que son informales, que son sin permiso, sin ningún tipo de tecnología, yo recomiendo que se hagan unas evaluaciones más exhaustivas todavía y se busque la forma de fortalecer, reforzar esas estructuras. Sí. Y también si va a construir en una pendiente, tiene que tener unos factores de seguridad, los tipos de suelo que hay, y también hacer muros de contención que eviten que ese muro pues pueda afectar la estructura o desprendimientos de rocas que hemos visto también y de piedra. Virando a la trayectoria, yo comienzo en Puerto Rico en el 85, tuvimos a Mameyes. Sí. En Mameyes da la casualidad que a través del Departamento de la Vivienda se hace un grupo de trabajo. Yo tuve la oportunidad de ir, en este caso pues estaba de voluntario. Sí. Todavía no existía lo que se llama FEMA. No, sí, me recuerdo. Vinieron unas personas de FEMA, de afuera. Todavía no existía en Puerto Rico un plan de cómo tú distribuir una nevera, una lavadora. Y entonces yo tuve la oportunidad de trabajar en ese plan. ¿Qué requisitos tenía la persona para poder conseguir ayuda? Si es que ese es lo primero, la primera impacto que tenemos con atender una emergencia. De ahí entonces pasan los años, en el 89 viene el huracán Hugo. En ese momento pues yo estaba de consultor en una farmacéutica y tuve la oportunidad de sobrevolar al otro día la isla.
El área norte principalmente fue de las áreas más afectadas, llegar hasta exacto. Culebra también, que por ahí pasó bien cerca. Los vientos hizo mucho daño. El huracán Hugo. Recuerdo, sí. Tuvimos la oportunidad, la mitad de la isla pues no sufrió mucho en ese momento y muchas personas tuvieron la oportunidad de moverse A esa al área de área la isla, oeste recuerdo, sí, los movimientos que se hacían. para Se hacían. poder pues, hacer las cosas cotidianas, buscar agua, hielo en ese momento. Ya ahí empieza a tener una presencia y se empieza a abrir una oficina de FEMA en Puerto Rico para atender directamente lo que es las emergencias. Si es que es la primera vez entonces en Puerto Rico, pues anteriormente venían de la región 2, Nueva York, y a partir del huracán Hugo es que entonces empieza en Puerto Rico a tener una presencia más efectiva en cuanto a lo que es la respuesta y la ayuda al ciudadano que ha sido afectado. De ahí yo tengo la oportunidad de ir al huracán Andrew en el 92. En Florida. En Florida, que también sobrevolamos Se el sacó área. un grupo de trabajo de Un acá grupo para de ir trabajo para allá. Ahí hubo mucho daño en cuanto a escombros, porque ahí las construcciones son mayormente en madera. En madera, sí. Y los códigos, después del huracán Andrew, cambiaron drásticamente los códigos de construcción. Había muchos techos que no estaban amarrados. Y entonces se hizo lo que se llama en Dade County una serie de pruebas para las ventanas, se reforzaron los códigos que todavía están actualmente. Que de hecho, cada vez que surge un evento, sea atmosférico o catastrófico, se da un update de lo que puede hacer. Por eso es que de ahí que salen los códigos de construcción mejorados y cómo se evalúa y se analiza, porque en el caso de nosotros estamos en el trópico, aquí el porciento mayor es utilizar el concreto, donde se utiliza por presiones, diferentes tipos de presiones, y siempre un tiro de concreto es importante ese laboratorio que se determina y se realiza para esa construcción, porque quiero que la gente sepa, hay un tema que es el argot que utiliza la ingeniería en términos del vicio oculto, ¿verdad? El que no se ve, pero que ustedes tienen ese ojo que determinan cómo fue que esa estructura se construyó, porque hábleme un poco, ¿verdad? Lo que son las paredes de presión, cómo se hace este tipo de estructura, porque usted habló ahorita precisamente del amarre de lo que es el suelo, lo que es el piso con paredes, paredes con techo, y es probable que el daño, si está en el techo y usted lo puede observar, es que eso podría hacer que el daño sea una trayectoria, una cadena, una reacción en cadena de que el suelo comprometió, pero no reventó por ahí, se ve en el techo. Ese tipo de evaluación que ustedes realizan en términos de una estructura, ese ojo clínico se utiliza para cualquier evento, pero ¿cómo es esa parte científica, don Félix, de esa evaluación? Hay distintos tipos de inspecciones. Está la Sí. primera que llamamos una especie de reconocimiento visual, Visual. donde vemos eso mismo, el comportamiento de la estructura, vemos si hay algún tipo de grieta, si es estructural o no esa grieta, vemos los componentes estructurales y vemos, por decir algo, si tenemos una losa de concreto de techo de 6 pulgadas y tenemos unas columnitas de menos de un pie, cada 25 pies más o menos, sabemos que esas columnitas no están aguantando, soportando ese peso. Okay. Es que ahí hay detalles que podemos ir viendo para buscar la forma de reforzar esa estructura. Okay. Recuerda que el peso va desde el techo y se transfiere a los elementos hasta el piso. Algo bien importante, Nino, hay dos cosas que quisiera hablar. Una de ellas es las estructuras en los condominios. Muchas personas, los elementos estructurales, por decir algo, tienen este apartamento y compraron el del lado y empiezan a romper paredes. Sí. Ahí están debilitando paredes estructurales, están debilitando la estructura. Eso es algo que se debería de evitar
y se debería de virar para atrás y poner esa estructura a como estaba Considerarlo, diseñado. claro. Otro detalle también bastante básico es los elementos de viento hasta tercer piso, son 30 pies, son similares o parecidos, de 30 pies para arriba son distintos. Entonces las ventanas y puertas que tengamos de piso de 3 pisos para arriba tienen que tener unos anclajes mayores, tienen que tener unos anclajes mejores. En Puerto Rico normalmente ponen el mismo tipo de ventanas hasta un piso 20 y eso es un error también que se está cometiendo. Es algo que tenemos que entonces buscar la forma de evitar eso. Wow. Bien interesante, gente. Y hay algo lamentable que acaba de suceder. Se nos ha acabado el tiempo, pero yo quiero que ustedes sepan algo. Yo tengo que traer a don Feli otra vez para acá porque es que tenemos tela para cortar. Parte de lo que es tu plan familiar es ese análisis que tú debes de hacer y evaluar tu estructura. Si ves algún tipo de daño, si ves algún tipo de comportamiento, sea en el terreno, la ruta por donde tú caminas, por donde tú vas. Si notas algo extraño, por favor levanta la mano. Hay agencias del gobierno que se encargan de este análisis. Las oficinas municipales de manejo de emergencia también hacen un trabajo que sé que si el mensaje llega, se va a atender, porque no tocamos los puentes, que no tienen que ser carreteras estatales, sino que son puentes vecinales, que también se construyen de una manera y a veces no hay quizás hasta una certificación de que se construya, y son accesos que pueden mantener alejado en caso de un derrumbe a una cantidad de familias, que eso lo hemos vivido en las costillas. La naturaleza nos sigue dando un mensaje claro de estar preparados. No sabemos a lo que nos podamos enfrentar. Hay eventos, y escúcheme bien, está la temporada de huracanes, sí. Nos preparamos desde ese 1 de junio hasta el 30 de noviembre, pero a veces en los últimos años nos ha llovido más fuera de temporada que en temporada. Por el otro lado, hay eventos que hacen que las cosas cambien de ahora para ahora, como puede ser un temblor, un terremoto. Mantente seguro, mantente alerta. El plan familiar añade en esa lista que hagas una evaluación de tu estructura, de tu residencia, del edificio, lo que sea, y levanta la mano, grita, llama la atención, lo que sea, te vamos a atender. Así que, don Félix, gracias por estar aquí. Tenemos que vernos pronto porque, volví a repito, oye, hay tela para cortar aquí, y cualquier duda que tengan, por favor, déjenos saber. Así que un abrazo a todos, seguimos con Dios por delante, protégete y prepárate, ¿ok? Es lo que queremos. Así que muchas bendiciones a todos y gracias, don Félix, por la oportunidad de estar aquí. Gracias por la oportunidad.